Y estamos con una invitada muy especial, senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para su mesa de trabajo y todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, ha sido aprobado en las comisiones respectivas de Senado y de Cámara el presupuesto para el año entrante. Pues un presupuesto lo hace cualquiera. La pregunta es cómo se consigue el dinero para cubrir ese presupuesto. Y tenemos unos gastos enormes. Siempre nos hablaban de los 3 cheques que tenía que girar el Estado necesariamente: el cheque del servicio de la deuda, el cheque de las pensiones y el cheque de las transferencias regionales. ¿Cuánto valen esas 3 cosas y cómo se comparan con la totalidad de los recaudos tributarios que se aspiran a conseguir el año entrante en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis económica, senadora? Sí, doctor Fernando y queridos oyentes, el presupuesto general fue aprobado por las Comisiones Económicas Conjuntas esta semana por 313.99 billones de pesos, donde quiero resaltar el aumento significativo de la inversión pública, que llegó a 56.7 billones. En el año 2020 teníamos un presupuesto de inversión que no fue el bueno, sino hasta cuando le sumamos los recursos para el FOME, para todo el tema de la pandemia, de 43 billones, o sea que vamos a tener un aumento cercano a 13.7 billones de pesos más de inversión para el próximo año, con el compromiso del gobierno nacional de no hacer suspensión o aplazamiento de los recursos, que eso es muy importante porque en los últimos años ha habido aplazamiento de los recursos. El segundo rubro, como bien usted dice, del presupuesto es el de funcionamiento con 184.6 billones, y ahí el grueso de ese rubro son las transferencias del Sistema General de Participaciones, de las mensadas pensionales, el aseguramiento en salud principalmente. Y luego están los gastos de comercialización y los gastos de personal, que son 35.4 billones, donde hay una reducción fundamentalmente por el tema de gastos, el gasto personal, una reducción de nómina en el número de cargos, y aumenta básicamente con la inflación esperada. Pero usted hace una pregunta que es fundamental, que es como comenzamos a discutir el presupuesto, y es cómo se va a financiar este presupuesto, que es un presupuesto de reactivación económica, porque está focalizado a sectores estratégicos para generar empleo, empleo formal, empleo digno, y para atender a los más vulnerables para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Dos son las principales fuentes de financiamiento de este presupuesto. Una son los ingresos corrientes de la nación, que se aspira a recaudar el próximo año 154.2 billones de pesos. En el año 2020, por los beneficios tributarios que concedió la DIAN para poder paliar en algo los efectos adversos de la pandemia sobre las personas y las empresas, pues el recaudo este año va a estar por debajo, en cerca de 23 billones. En los próximos años se aspira que haya un recaudo cercano a los 154 billones. Esa es la primera fuente importante de financiamiento de este presupuesto, que va a exigir, doctor Fernando y oyentes, un cuidadoso labor de la DIAN de reducción de evasión y de estar muy atenta en este proceso de poder hacer el recaudo. Y la segunda fuente, que son los recursos de capital, ahí el grueso de esos recursos es deuda. Ahí tenemos 124.4 billones, el grueso de esos recursos es deuda. Son las dos grandes fuentes de financiamiento, entre las dos suman el 84% de las fuentes estimadas de financiar el presupuesto. Y hay unas fuentes adicionales que se espera que las utilidades del Banco de la República el próximo año sean de 5.2 billones, que entran también al financiamiento. Las de Ecopetrol ya no son tan importantes como en años anteriores. El próximo año se estima que serán cercanas a los 638.000 millones de pesos. Y hay un rubro que es un rubro que se estima en 12 billones de pesos, que es la posibilidad que está planteando el gobierno de que se haga una sustitución de activos.
En el Plan Nacional de Desarrollo se le aprobó al gobierno nacional vender activos donde su participación sea minoritaria, aproximadamente en 105 activos, 105 empresas, donde tiene una participación minoritaria. Y también usted sabe, doctor Fernando, que con la ley 1118 del 2006 está la posibilidad pues de que se siga el proceso de capitalización por lo que falta Ecopetrol. Esta parte no es clara en el presupuesto, pero está esa posibilidad que nosotros creemos que debería considerar. Esas, diría yo, son las principales fuentes que tiene el presupuesto, además pues de las rentas parafiscales y de los fondos especiales. Senadora, queremos precisión en esto porque la gente necesita que le simplifiquen estos temas que son muy abstrusos para la inmensa mayoría de los colombianos. Nos dijeron que el servicio de la deuda vale un poco más de 72 billones de pesos, ¿es correcto? Es correcto. El Muy servicio bien. de la deuda, que son los pagos a capital, y los Correcto. pagos de intereses se estiman para el próximo año en 72.5 billones de pesos. Correcto, senadora. Segundo, ¿cuánto vale el rubro de pensiones? ¿Cuánto tiene que girar el Estado para atender las pensiones de los jubilados? 42.5 billones de pesos. 42 y 72, vamos como por 114. Sí, vamos por 115. Muy bien, 115. ¿Y cuánto valen las transferencias a las regiones que hay que hacerlas fatalmente? Eso no es discutible. ¿Cuánto vale ese cheque? El Sistema General de Participación, que es para salud, educación, propósito general y deporte, vale 47.7 billones. Bueno, si Eso sumo, son inflexibilidades del presupuesto. ahí está todo el recaudo. Ahí está el grueso del recaudo. No, todo, 115 más 40 y tantos, y entonces estamos en 150, es una suma, coincide el recaudo con esos tres cheques. Coincide el recaudo con esos tres, esto es un poquito más del recaudo, pero sí, señor. Muy bien, entonces todo el recaudo que se hace no alcanza o apenas alcanza para pagar esos tres cheques. Y no le hemos pagado al primer policía, ni al primer maestro, ni al primer funcionario público, nada. Entonces, ¿de qué vamos a nutrir ese presupuesto? Pues de algunas ventas que se hagan y de endeudamiento, de más deuda. Entonces quiere decir que vamos a estar endeudados hasta el alma. Obviamente siempre con la idea o haciendo cálculos de que nos mantengan la calificación. Pero cualquiera que vea estas cuentas va a decir cómo califico yo a este deudor que se gasta todo lo que recibe en 3 cheques y no ha empezado a funcionar. Claro, pero aquí hay un tema que es importante. Usted habló de 3 rubros, que son rubros, por ejemplo, el Sistema General de Participación es una exigencia de ley. Es una obligación que tiene que asumir el Estado como el pago de las pensiones. Ahí hay una inflexibilidad grande y el servicio de deuda que tiene que honrar también el Estado. Fíjese usted que entonces, por eso, la reactivación el próximo año es fundamental y por eso se aspira crecer en un 6.6% como consecuencia del rebote que aspiramos la economía colombiana tenga el próximo año y por eso la importancia de que los escasos recursos de inversión se focalicen en sectores que contribuyan a esa reactivación, como el sector transporte, que tiene un incremento importante, como el sector agricultura, como el sector de vivienda, especialmente de vivienda y saneamiento básico, y por supuesto sectores que ayudan fundamentalmente a generar demanda, que es la transferencia de recursos que se hacen a las poblaciones vulnerables, que se demostró este año que les ha contribuido muchísimo, no solo a paliar los efectos adversos de la pandemia, sino a tener ingresos para adquirir y generar por esa vía un estímulo a la demanda. Inversiones todas que se van a hacer con plata prestada, porque el endeudamiento sigue creciendo, pues tanto que nos va a costar el año entrante, mantener el servicio de la deuda 72.5 billones de pesos.
Una cifra gigantesca porque vamos a terminar el año por encima del 60% de endeudamiento con respecto al PIB, senadora. Sí, sí, doctor Fernando, se estima que sumado todo el gobierno sea 68, no solo el gobierno nacional, sino con los territoriales, pero solo el gobierno nacional va a estar cercano a los 60. Recuerde también que el gobierno del presidente Duque recibió un endeudamiento alto, cercano al 54% del gobierno anterior. El gobierno nacional central recibió un endeudamiento alto que se ajustó el primer año, pero que lamentablemente este año, como consecuencia de la pandemia, ha tenido que incrementarlo. Y el presidente Uribe dejó el país con un 38% de endeudamiento sobre el PIB, algo así. Así es. Usted recuerda un artículo que sobre deuda hizo Caribán Zuluaga que mostraba cómo precisamente donde ha estado el presidente Santos, la deuda se ha disparado y se lo ha dejado a los futuros y nos tocó la pandemia que nos tocó salir a buscar más recursos para poder paliar el solo recursos a través de FOME, y lo que se ha invertido son ya cercano a los 30 billones de pesos, y eso tiene fuente, cuando se caen los ingresos tributarios, la fuente de financiamiento que afortunadamente Colombia ha tenido esa posibilidad de acceder al financiamiento externo e interno. Senadora, es una situación preocupante que depende, entre otras, de la dinámica económica. La última cifra que tenemos sobre el PIB, la última cifra de julio, es dramática. La dio el DANE, una caída supremamente alta en el gobierno y en el Congreso. ¿En cuánto estiman finalmente la caída del PIB para este año, que es el comienzo y el punto de referencia para la gestión del año entrante? En menos 5,5% la contracción de la economía. Esa es el estimativo que se tiene para el presupuesto. ¿No es demasiado optimista? Eso lo iba a decir, algunos incluso creen que puede ser cercano al 7,8%. Digamos que en este rango se estima. Esperemos que los apoyos que se han venido dando a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, en programas de subsidio a la nómina como el PAEF, que esta semana en el Senado de la República extendimos hasta el mes de marzo y se amplió para sectores como industria y turismo el 50%, que lo que se le ha invertido también por parte de los apoyos del apalancamiento, también con subsidio hasta garantías de la nación hasta el 90%, los créditos, etcétera, todo eso vaya a ayudar, pero de todos modos este año es un año de contracción de la economía de manera importante, de un desempleo significativo que puede rondar sobre el 20%, que eso es una tragedia y por eso nos toca hacer mucho énfasis en la generación de empleo. Y tercero, el impacto sobre los hogares, y de ahí los programas sociales que se consolidan el otro año como Familias en Acción, Ingreso Solidario, devolución de IVA y otros programas para ayudar a los hogares más vulnerables. No hay duda ninguna que el 20% de desempleo es una tragedia. Hay una porción muy importante de desempleo en el desempleo juvenil, lo que es otra tragedia, que la gente joven no encuentre qué hacer en Colombia y que tenga juvenil dos caminos. Y mujeres, doctor Fernando, los dos grupos más golpeados por este desempleo. El juvenil es de 29.7% y el de las mujeres de 26.2%. Por eso es muy importante todo el esfuerzo que se pueda hacer, de que lo teníamos previsto en el plan de desarrollo y que lo hemos venido previendo en diferentes marcos normativos, de poder estimular, preservar ese empleo y vincular el empleo de mano de obra joven y femenina. Ahora, la gran pregunta para terminar, senadora, es quién va a empujar, cuál va a ser la locomotora de este proceso de recuperación, si el sector público o el sector privado. El sector público, pues es una tesis keynesiana de que el gasto público puede arrastrar el resto de la economía.
El sector privado, hasta donde sabemos en todos los países, el capital privado es el que ha producido unos esquemas de desarrollo en las naciones más desarrolladas del mundo, inclusive una nación comunista como China, que resolvió ser capitalista y resolvió abrir la economía para que el sector privado, el externo y el interno, produjera el verdadero milagro económico que ha hecho China, pero sobre la base de la inversión y del trabajo privado, lo que Sí. es muy difícil con una tasa de contribución demasiado alta, ¿no? Sí, doctor Fernando, es que como este año se vieron afectados casi el 85% de las actividades productivas privadas, el golpe para ellas ha sido muy fuerte, que necesariamente el otro año una de las principales palancas va a ser el gasto público, y de hecho solo para programas de reactivación se están previendo 4.5 billones, además de lo que tienen otros sectores. Por eso la importancia de sectores como infraestructura y poder culminar las obras que se tenían ya previstas. El foco el otro año es culminación de obras que de cuarta generación, las vías para la prosperidad, las vías rurales. Ese es el primer foco. El segundo, agua potable y saneamiento y vivienda. Son dos sectores generadores de empleo, porque el mayor golpe en el empleo es el trabajo, el empleo de baja calificación y la informalidad. Entonces, estos sectores ayudan muchísimo en esa labor. Y el tercero, que también es muy importante, todo esos sectores estratégicos como el sector agropecuario para estimular la producción. Yo creo que ahí el apoyo que se da para proyectos a través de la Agencia Nacional, de la Agencia de Desarrollo Rural, con proyectos estratégicos de apoyo al sector rural, creo que pueden ser importantes, doctor Fernando, pero la palanca sí va a estar más sobre el sector público. Senadora María del Rosario Guerra, cuánto agradecemos esta exposición tan brillante, tan clara, tan valerosa que usted le hace al país. Al país hay que decirle la verdad, y la verdad es que estamos en una crisis económica inmensa, en una crisis de empleo que se vuelve una verdadera tragedia social, sobre todo cuando el desempleo se radica fundamentalmente en los jóvenes y en las mujeres. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con todo gusto, doctor Fernando, un buen día, mil gracias a usted. La senadora María del Rosario Guerra.